La decisión era esperada. El Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente la declaración de soberanía del Parlament de Cataluña con el voto a favor de 8 de los 12 magistrados. Una admisión a trámite para estudiar si su contenido excede la Carta Magna. La decisión, meditada y estudiada a fondo según el presidente del Alto Tribunal, ha dado lugar a diferentes interpretaciones sobre si tiene efecto sobre el proceso soberanista iniciado en Cataluña. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho saludarte. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Bien? Mira, bien. El primer encuentro del presidente del Gobierno y del presidente de la Generalitat después de conocerse la decisión fue ayer mismo en Barcelona, una ciudad punto de encuentro y espejo de la convivencia. Lo dijo Mariano Rajoy. Junto a Artur Mas ofrecieron públicamente una imagen de cortesía, evitando ante las cámaras la tensión política. No hubo referencias al proceso por ninguna de las dos partes. La posición del Gobierno la marcaba casi a la misma hora la vicepresidenta, después de que el propio Mas se manifestara al respecto con anterioridad. Promete elevar de nuevo al Constitucional cualquier otro paso de la andadura soberanista de Mas. El camino sigue porque responde a esa voluntad mayoritaria del pueblo catalán ejercida en las urnas, expresada en las urnas de manera radicalmente democrática y escrupulosamente pacífica y constructiva. Que estamos ante una situación de mayor fortaleza de nuestra Constitución y de la posición del Gobierno que al inicio de esta cuestión. No vamos contra nadie. Vamos a favor de un proyecto en Cataluña que nos permita pues, vivir de acuerdo con nuestras posibilidades, de acuerdo con nuestras opciones, de acuerdo con nuestras preferencias. Y creo que eso tiene que ser escuchado, tiene que ser dialogado y tiene que ser respetado. Más allá de las declaraciones a las que estamos políticas, a las que estamos todos acostumbrados de diferentes dirigentes, no le quepa ninguna duda que cualquier actuación que suponga darle efectos e incumplir, por un lado, ese auto y por otro, que es más importante, el conjunto de la Constitución, se llevarán, en la fórmula que consideremos más adecuada y más eficaz, al Tribunal Constitucional. Convocada de urgencia, la Junta de Portavoces del Parlament ya ha encargado a sus servicios jurídicos que presenten alegaciones. Defenderán que el texto impugnado, en el que se define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, es una declaración meramente política, sin rango de ley. Yo creo que la declaración se hizo en su momento, hay otros caminos a seguir. Está la comisión de estudio, está la ponencia que está trabajando sobre la ley de consultas populares y, por lo tanto, yo creo que es el camino que decida el propio Parlamento el que habremos de seguir. Passem a la votació de la proposta de creació de la Comissió d'Estudi pel Dret a Decidir. Comença la votació. Ese camino siguió su curso pocas horas después del pronunciamiento del Constitucional. El Partido Popular intentó evitar que se desafiara al Alto Tribunal aprobando la llamada Comisión de Estudio del Derecho a Decidir. No actuarem en contra del que estableix la sentència del Tribunal Constitucional i les normes actualment vigents a Catalunya. Aquest Parlament és sobirà per crear una comissió presentada per 5 grups parlamentaris. Digui el que digui el Tribunal Constitucional. En desacuerdo, los 19 diputados populares abandonaron el hemiciclo. La comisión salió adelante con el voto a favor de 106 de los 135 diputados. A mí me parece que es comprensible desde el punto de vista político anticipar o suponer que esa suspensión contamina cualquier resolución que pueda mencionarla. Yo lo entiendo desde el punto de vista de la confrontación política, pero a mí me parece jurídicamente muy exagerado y no lo comparto. No le puede dar usted ninguna consecuencia. Es decir, no le puede dar usted ninguna consecuencia. No puede invocar esta declaración para hacer otras cosas. Otros actos, otros acuerdos que ha tomado el Parlamento, como la Comisión Parlamentaria para la Independencia, no sé cómo se llama, algo así, se podría hacer igual sin haber hecho esta declaración.
Desde la oposición y desde el Gobierno marcaron de inmediato sus posiciones. No hay ningún atajo a el marco de la legalidad, el marco constitucional y el marco del diálogo. Y aquí, sinceramente, hay que apelar a quien tiene ahora mismo la mayor responsabilidad, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, de Madrid. Hay que hablar, hay que ponerse en la mesa. Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, lo que debe hacerse es plantearlo lealmente mediante una propuesta de reforma de la misma. Lo que no puede hacerse es, vigente la Constitución, actuaciones de carácter ejecutivo o de carácter parlamentario que no sean conformes con la misma. Tras la decisión del Tribunal Constitucional, se han vuelto a poner en evidencia las divergencias de los partidos catalanes respecto al proyecto de la consulta soberanista. De nuevo, entre los promotores y los detractores se sitúa el PSC, con desavenencias internas entre Pere Navarro y Chacón, que el lunes firmaba una carta abierta diciendo que los socialistas deben estar frente a Mas. Lo que hoy se constata es que hay unas fuerzas políticas que están trabajando para alimentar la confrontación y hay otras fuerzas políticas que estamos trabajando para alimentar el diálogo. El Parlament de Catalunya és l'expressió democràtica de la voluntat del poble de Catalunya i, per tant, digui el que digui qualsevol tribunal, aquest Parlament serà fidel a la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Hoy se ha incumplido la resolución del Tribunal Constitucional y, por tanto, el Parlamento de Cataluña ha contestado con la insumisión y con el incumplimiento obligatorio que establecía hoy el Tribunal Constitucional. Que hay que responder con unidad, firmeza, determinación, radicalidad democrática y que la mejor manera de responder ante la intolerancia y yo creo que una expresión de falta de cultura democrática es con la democracia, con la democracia y con la democracia. Ni el Consejo de Transición Nacional, ni la Declaración de Soberanía, ni tampoco esta comisión tienen cabida porque el Parlamento Autonómico tiene competencias autonómicas. La soberanía sigue residiendo en el conjunto de ciudadanos españoles y no en la Generalitat. L'important, però, de tot plegat, no és què facin ells, no és què faci un tribunal de 12 jutges, sinó és què fem nosaltres, què fem els catalans i les catalanes davant d'aquest escenari de democràcia zero pel dret de decidir. El tribunal dispone ahora de 5 meses para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la declaración de soberanía. La opinión mayoritaria en el mundo jurídico ofrece pocas dudas. Si no cambia nada antes de esa sentencia de declarativa de inconstitucionalidad y después de esta sentencia de declaración de inconstitucionalidad, si las cosas continúan exactamente igual y cualquier otra resolución del Parlamento, constitución de una comisión, debe ser impugnada individualmente, entonces, sinceramente, yo creo que ahí veremos la prueba de que una gran eficacia y fuerza jurídica no tenía. Es obvio que la resolución infringe la Constitución, dado que dice que la soberanía está en el pueblo de Cataluña, cuando la Constitución, en el artículo 1, dice que está en el pueblo español. No creo que desde este punto de vista jurídico haya dudas sobre cuál puede ser el resultado. Más allá de la probable inconstitucionalidad de la declaración, se abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre ante las medidas impulsadas desde la Generalitat para continuar con el proceso y la respuesta contundente anunciada ya por el Gobierno de impugnarlas ante el alto tribunal.